en el libro de los Hechos, capítulo número 9, para estudiar lo que sigue en nuestro estudio que tenemos ya varias semanas, del versículo 31 hasta el 43. Hechos 9, del 31 al 43. Cuando veo a la iglesia unida como el día de ayer, trabajando por un mismo propósito, cuando veo hermanos que sirven, me da tanta alegría de saber de que estamos viviendo nuestro propio capítulo de Hechos. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál es el capítulo que estamos viviendo nosotros? El capítulo 29. Nosotros somos Hechos 29. Hechos termina en el 28, pero nosotros somos el 29. Y ayer vivíamos eso. Hermanos que sirven, que atienden, que protegen, que ayudan, que dan de su tiempo, dan de su dinero, dan de su talento para que la iglesia siga trabajando. Y esto me da a mí un testimonio de que Dios está entre nosotros, hermano. El Espíritu Santo nos mueve. Y hoy lo que vamos a ver tiene mucho que ver con eso, que el Espíritu de Dios trabaja en su iglesia. Nosotros somos la iglesia, no es el lugar, eres tú. Los que somos de Dios, los que trabajamos para Dios, los que amamos a Dios, Dios nos utiliza para la gloria de su nombre, en diferentes capacidades y de diferentes maneras. Y hoy vamos a ver, hermano, de que sin importar que haya problemas, sin importar que haya oposición, como lo hemos visto en el capítulo anterior, Dios sigue trabajando en su pueblo, en su iglesia. ¿Y quién va a detener la obra de Dios? Nadie. Dios tiene un plan, hermanos, en su mente. Dios tiene un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo, y Él va a utilizar personas como tú y como yo para que hagamos la obra que Él tiene planeada en hacer. Así que vaya con sus ojos al capítulo 9 del libro de los Hechos. Vamos a leer una partecita y luego oramos para bendecir su palabra. Versículo 31. Y vamos a leer hasta el 35. Y luego seguiremos adelante hasta final, hasta terminar el capítulo 9. Dice el versículo 31 así: mientras tanto, mientras había persecución, mientras había problemas, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. Pues, ¿qué, hermanos? ¿Cómo vivía la iglesia? En el temor del Señor. E iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lidia. Allí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron. ¿Y qué pasó, hermanos? Se convirtieron al Señor. Gloria a Dios por ello. Palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos das tu Espíritu Santo para iluminar nuestro corazón y entender lo que tú has dejado escrito por años y siglos, para que en esta generación nosotros podamos alimentarnos de ella, fortalecernos en tu palabra, consolidarnos con la presencia de tu Espíritu Santo, para crecer y madurar, y para crecer y caminar en el temor del Señor. Gracias, Señor. Habla a nuestro corazón, pon tu Espíritu Santo en nosotros y transforma lo que haya de transformar. Quita todo pensamiento torpe que podamos tener, todo pensamiento humano, egoísta, que solamente pueda ver nuestra propia perspectiva, hacerlo a un lado y ver tu mano, ver tu poder, ver tu plan en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Toma su lugar, hermano. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por esta nación que nos permite esta libertad, hermano.
Usted puede ir, andar por cualquier parte de este país, ir a un lugar y alabar al Señor Jesucristo y dar testimonio abierto. No todas las naciones tienen esa libertad. Y no lo dé por asegurado, porque esa libertad puede ser robada en cualquier instante. Si tú tienes hoy libertad, como la que hemos cantado, libertad en Cristo, en esta nación, dígale al Señor: gracias, Señor, porque mis hijos están aquí. Gracias porque yo puedo estar aquí. Gracias porque hay otras personas que disfrutan esa comunión, esa libertad para honrar tu nombre. Gracias a Dios por ello. Bien, la semana pasada vimos que un hombre llamado Saulo se había convertido en un enemigo personal de Cristo Jesús. Un enemigo personal de todo que creyera en Cristo Jesús. Un hombre celoso por esas cosas, al punto que no le importaba utilizar su tiempo, sus recursos, su dinero, con tal de hacer que el nombre de Jesús no fuera enseñado, no fuera predicado. Hasta el día de hoy, hermanos, hasta el día de hoy se levantan personas y se levantan naciones y se levantan gobiernos que no quieren que el nombre de Cristo Jesús sea predicado. A veces es uno de los nuestros, a veces es un familiar nuestro, que cuando tú le quieres dar testimonio de Jesús, te dice: a mí no me hables de eso. Tengo un sobrino al cual amo de todo corazón y que me rompió el corazón cuando le escribí y le dije algo acerca del Señor, y muy firmemente me respondió diciendo: tío, respeto lo que tú crees, respeto tu creencia, pero por favor te voy a pedir que si me vas a mandar más textos de esto, me desconectes y me quites de tu amigo. Un sobrino de mi propia sangre, mi propia carne. Me dio mucha tristeza, me dio dolor, porque es un hombre, un varón, con su familia, su esposo, sus hijos, que no quiere saber nada de Cristo Jesús. Hay que orar mucho por él. Pero hay que sorprendernos, porque encontramos en la Escritura que Saulo se había convertido en un perseguidor. No era solamente uno que no quería saber, esa es una cosa, sino es uno que se pone en el propósito de destruir. Y la iglesia, hermano, siempre, la iglesia, el cuerpo del Señor, siempre tiene gente, siempre se involucran personas o grupos o ideas o pensamientos que tratan de destruir lo que Dios quiere construir. No permitas que el Satanás y sus adversarios hagan eso en tu corazón. No permitas que tu fe se apague, no permitas que tu gozo se diluya. No permites que tu amor por la iglesia, tu amor por los hermanos se diluya por cualquier razón que sea. Dígame una razón que sea válida, hermano, para destruir la obra de Cristo en un corazón, en una persona. No lo hay. De hecho, cuando tú te pones en contra de un hermano, de una familia, de una iglesia, contra quien tú estás peleando es contra el mismo Señor Jesucristo. Acuérdese lo que le dijo el Señor Jesucristo a Saulo: ¿por qué me persigues? Pero la obra de Dios no puede ser detenida, y de perseguidor Pablo se convierte ahora en un seguidor. ¿Te das cuenta de la diferencia? Y alguien que odia ahora es un seguidor de Cristo Jesús. Alguien que ama y que está dispuesto a dar la vida por el Señor Jesucristo. Una transformación increíble que solamente Cristo puede hacer. ¿Con cuántas predicaciones? ¿Con cuántas predicaciones se convirtió Saulo? Una. Una. Ahora Saulo no solamente se convirtió en un seguidor de Cristo, sino que pasó a ser ahora de perseguidor a ser un perseguido. Ahora es a él a quien están persiguiendo. Ahora es a él a quien tratan de matar. Ahora es a él que tuvo que escaparse de Samar, ¿se acuerdan? De Damasco por una ventana, una canasta, todo azorrillado, asustado porque lo querían asesinar. El perseguidor se convirtió ahora en un perseguido. Si nadie te persigue, si nadie te molesta, si nadie critica tu fe, hermanos, quiere decir que no eres un seguidor. Quizás has oído del Señor, quizás has oído de su palabra, quizás has oído, pero no das testimonio de quién eres. Pero cuando eres una persona que ama al Señor, que hablas del Señor, que respiras del Señor, que comes del Señor, que disfrutas su presencia y la presencia de la iglesia, te conviertes en un perseguido por alguien, el que sea, yo no sé. Alguien que te empieza a molestar, alguien que te empieza a hacer difícil la vida. Quizá inconscientemente
Tu patrón empieza, oye, aquí no me hables de esas cosas, aquí la política es que no hables de religión. Y empieza la oposición. O quizá tus amigos empiezan a la espalda, ya sé que ya eres aleluya, ya eres de esos que te lavaron el cerebro, y empieza la oposición. Y eso no es nuevo, lo podemos ver aquí en la vida de Saulo, que ahora es de perseguidor, pasó a seguidor y después a ser un perseguido. Eso es lo que le pasa a cualquier persona que ama y sirve a Cristo Jesús. Dice la palabra que aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Pero Dios con nosotros, porque aunque haya persecución, dice el versículo 31, mientras tanto, usted lo tiene allí, mientras había persecución, ¿qué pasa? Mientras tanto, la iglesia, las personas, las familias de la iglesia disfrutaban de qué, hermanos? De paz, a la vez de que eran consolidadas en varias regiones. A ver, explíqueme un segundo, ¿cómo es posible que grupo de personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, están siendo perseguidos para ser encarcelados? ¿Cómo pueden esas personas estar en paz? ¿Por qué? ¿De dónde viene esa paz? ¿De dónde? ¿Quién la produce? ¿Cómo puede un hombre que está escondiendo a sus hijos, que está batallando con su economía, que está siendo perseguido, que tiene problemas de diferentes clases, cómo puede un hombre así estar en paz? ¿Cómo puede haber una esposa que ve que su esposo trabaja y se esfuerza y no hay suficiente dinero, o que no hay suficiente salud, o que pasan cosas en contra? ¿Cómo puede estar un matrimonio o una familia así en paz en medio de problemas? ¿No nos pasa a nosotros eso igual, hermano? Cuando dice que la iglesia disfrutaba de paz, no significa que se acabó la persecución. Es en este tiempo, hermano, si usted lee la historia, en este tiempo fue cuando hubo un cambio político en Roma. El emperador Tiberio fue sucedido por el emperador Calígula, un hombre perverso que persiguió terriblemente a los cristianos. Pero la iglesia disfrutaba de qué, hermano? La obra de Dios no puede ser detenida. Cuando tú te dispones a servir al Señor y a abrazar su palabra y a hacer a un lado todos los obstáculos, lo primero que va a venir a tu corazón es paz. Si ahorita, hermano, en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida, en tu negocio, en tu dinero, en tu economía, en tu persona, tú mismo, si no hay paz, ¿cuál sería la respuesta? ¿Por qué no hay paz en tu corazón? ¿Por qué hay esa inquietud? ¿Por qué hay esa molestia? ¿Por qué hay esa... ¿Por qué? Tal vez, preguntémonos, tal vez no estoy sirviendo al Señor. Tal vez soy un perseguidor de la iglesia, tal vez soy un perseguidor del Señor. Tal vez le he dado la espalda al Señor y estoy viviendo mi propia vida, mi propio pensamiento. Y cuando le da la espalda al Señor, la paz de Dios se va. Jesucristo le dijo a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio. Y la paz de ustedes, cuando sean aceptados, la paz de ustedes permanecerá en esa casa. Pero si esa casa, esa familia, esas personas lo rechazan a ustedes que vienen en mi nombre, la paz de ustedes se va a regresar hacia ustedes. Palabras del Señor Jesucristo, directas. Si no hay paz en tu corazón, hermano, si estás inquieto por las cosas que te pasan, si no logras orar, si no logras celebrar la comunión como el día de ayer, si no logras estar en comunión con la iglesia, en comunión con Cristo, quiere decir que no estás en comunión con Cristo Jesús. La paz de Dios regresó con él. ¿Por qué el hermano Máximo viene? El hermano dijo al principio, esta semana es una semana difícil, dijo. Y dijo, normal. Y dijo, pero la comunión que teníamos ayer, usted lo vio el hermano. ¿Cómo es que un hermano que se pasó una semana complicada llega al fin de semana diciendo, hermano, toda la semana me la pasé en paz, y ayer fue una cereza de mi paz, a ver la comunión de los hermanos, los niños, las mujeres, la comida, las playeras, los juegos, las risas, verlos, hermano, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero la paz de Dios solamente son aquellos para que están cerca del Señor y somos consolidados. ¿Sabe lo que significa ser consolidado? Consolidado significa estar firme,
si necesita tener unas buenas zapatas, ¿sabe lo que es una zapata, verdad? En construcción. No sé cómo se dice en inglés, zapata. Base, foundation, a good foundation. Cuando tú estás en Cristo, tu fundamento está fuerte y está sólido, hermano. Porque Jesucristo es la roca de donde se construyen las piedras vivas que somos tú y yo. ¿Quién dice amén, hermano? ¿Cómo está tu fundamento? La iglesia tenía paz porque será consolidada en todas esas áreas. Y aquí está la razón. Yo quiero que ahondemos un poquito en lo que dice. Pues vivía. ¿Por qué tenían paz y consolidación? Pues vivía, dice el versículo. Pues vivía ¿cómo, hermanos? Dígalo. Versículo 31. Pues vivía en el temor del Señor. Dígalo conmigo. La iglesia vivía en el temor del Señor. ¿Usted sabe lo que es caminar en el temor del Señor, hermano? Vivir y caminar en el temor del Señor es no de que estés asustado porque Dios es terrible y consumador, no. Sino que tienes un absoluto respeto por el Señor y su palabra y su pueblo. Que no te atreves a hablar en contra de nadie, que no te atreves a tener una actitud que ofenda a Dios. No te atreves a pronunciar nada que ofenda a Jesucristo, que ofenda a uno de sus hijos. Tú vives en el temor del Señor, cuidas tu mente, cuidas tu lengua, cuidas tus acciones. No me atrevo a hacer esto ofende a Cristo, esto ofende al Señor. Tal vez a nosotros nos falta temor del Señor. Tal vez lo tomamos muy a la ligera. Al cabo Dios me perdona. Al cabo voy a la iglesia y aleluya, ya me siento bien, me siento en paz. Falta temor del Señor. Temor del Señor es caminar en Él reverentemente. Les decía hace una semana, es terrible que aquí, que entre cristianos, no digo aquí, sino entre cristianos, incluyéndonos, la gente que se dice cristiano, que nos decimos cristianos, le tengamos más temor al gobierno que a Dios. Le tengamos más temor al patrón, al jefe. Le tengas más temor a la patrulla que pasó enfrente de ti. Y tú sin el sticker. Como yo. Es terrible, hermano, que tengas ese temor reverente. Mire, sucede algo bien extraño cuando, no lo digo por el hermano Francisco Arciniega y su esposa, pero yo recuerdo cuando pasaba de México para acá, aquí, hermanos, te portabas como otra cosa. Manejabas a la velocidad que te decía el semáforo pasa. Era increíble, te transformabas. Erika, ¿es así? Ellos vienen de México, bueno, ya viven acá, pero ¿sí, hermano? Temor a la ley, al ticket, al abogado, a que te vayan a hacer una demanda. Lawsuit, una demanda. Pero a Dios no le tienes temor. Haces, piensas, dices, como si Dios no existiera, como si Dios no te escuchara. Es que extraño cómo la gente, cuando saben que soy pastor y llego a un lugar y que están hablando las personas que no son cristianas, cambian su manera de hablar, porque llegó un pastor, ay, ¿cómo está, pastor? Y cambiaron su manera porque hay pues no sé si sea temor reverente que hay, pero ¿quién soy yo? El temor reverente es cuando yo no estoy, cuando tú no está nadie en particular, pero Dios está presente en tu vida, hermanos, todo el tiempo. Toda hora, todo el tiempo está el Señor presente. La iglesia cuando camina en el temor del Señor tiene paz y es consolidada en su fe. Tal vez deberíamos pensar eso y tener mayor temor del Señor, mayor respeto por su nombre. Unos mandamientos dicen, no tomes mi nombre en vano. Ten cuidado que tú digas que eres cristiano y te comportas como uno que no lo es. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dice ahí que ellos que vivían en el temor del Señor e iba creciendo en número. ¿Y qué, hermanos? Aquí está la otra clave. Uno es tener el temor del Señor y otra es estar fortalecida por el Espíritu Santo. Ay, hermano, yo anhelo, oro por ti, por esta iglesia, yo oro por mí mismo, por mis hijos, por ti, para que tu corazón se vuelva sensible, tu oído se vuelva sensible a la voz del Espíritu Santo. Te voy a decir algo que es verdad. Todos los días el Espíritu Santo te habla, hermanos. Todos los días. Si no lo has escuchado es porque no has puesto atención.
Pero todos los días el Espíritu te recuerda de orar, de cuidar, de no mirar, de sí mirar, de hacer, de hablar, de moverte, de quitarte de ahí. Todos los días. Todos los días. La voz del Espíritu es suave como un silbo, como Elías cuando escuchó un silbo tranquilo y apacible y que estaba la presencia del Señor. Estoy seguro que Dios te habló esta semana. ¿Lo escuchaste, hermano? Ayer el Espíritu Santo se movía entre nosotros. Aún y con la música esa folclórica que cantaron, que bailaron los muchachos, hasta los niños. Veía ya a mi ¿no? ¿Qué es? Aria, mi sobrina, mi nieta, mi sobrina nieta. Mi sobrina nieta, estoy tío abuelo. Ya me estoy acercando. Además, ves una niña ahí, estaba zapateando la niña. Y uno ve que el Espíritu de Dios se mueve ahí porque dice, donde está comunión, ahí está el Espíritu del Señor y da vida y libertad, hermano. Era sumamente agradable, hermano. Era sumamente agradable. Se paraba gente y dije, ¿usted viene aquí? No, si alguien me saludó de adentro. Y pues, le dio la vuelta y se metió. Así es. Y traía a sus niños, había unos gringos que hablaban español. ¿Los vio? Sí. Yo le hablaba en inglés, mi chueco inglés. Hey, y él me dijo, no te hagas, hombre. Sé hablar español, no te mortifiques. Ya enderecé la lengua, ¿no? para hablar en español. Y la comunión del Espíritu Santo, hermanos, Dios está presente. Y cuando tú oyes la voz sensible del Espíritu Santo, tu vida es transformada. Revisa tu corazón si tú caminas en el temor del Señor. Y si eres sensible a la voz del Espíritu Santo, revísalo, hermano. Yo no lo puedo revisar por ti. Tu esposo, tu esposa no lo puede revisar por ti. Nadie lo puede revisar por ti. Ese es tu trabajo, tu responsabilidad con tú mismo y con el Señor. ¿Estoy caminando en el temor del Señor? ¿Estoy siendo sensible a la voz del Espíritu? Y hay cosas bien sencillas. Si tu fe está siendo consolidada, si tu fe y tu vida está siendo consolidada en la palabra del Señor y tienes paz en tu corazón, en medio de los problemas que nos tocan, quiere decir que estás caminando en el temor del Señor, que estás siendo sensible a su voz. Pero si andas de otra manera, si no estás creciendo en el Espíritu, si no estás creciendo en fe, si no estás creciendo en comunión, si no estás participando con el pueblo de Dios, si no estás creciendo en su palabra, si no tienes paz en medio de los problemas, te falta caminar en el temor del Señor. Y si usted dice, ay, hermano, no sea duro, no es que sea duro, es un deseo, hermano, para que tu corazón deje de ser un perseguidor y se convierta ahora en un perseguido. Porque solamente a los cristianos los persiguen, solamente a los genuinos los persiguen. Los demás no tienen problema. Satanás no le interesa molestar, ya con sus propios problemas tienen. Así que revisa tu corazón. Si caminas en el temor del Señor y si estás siendo fortalecido por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Vamos a seguir adelante, versículo 32. Después de haber dicho esto, el libro de los Hechos empieza a cambiar. Hablaba de Felipe, hablaba de Esteban, hablaba de Bernabé y de Ananías. Ahora el libro de los Hechos va a empezar a hablar de un personaje, Pedro. Parte del libro de los Hechos habla de Pedro y luego cambia otra vez el libro de los Hechos y se va a enfocar en la vida de Pablo. Ahorita vamos a empezar un poquito acerca de la vida de Pedro, cómo el apóstol Pedro empieza a figurar. Ahora déjeme decirle algo, hermano, por favor, para que no se vaya a confundir. Todo lo que está en el libro de los Hechos, escúchelo, no es todo lo que pasó en la iglesia. No es todo lo que pasó en la iglesia en ese tiempo. El libro de los Hechos no habla de otros milagros. El libro de los Hechos no habla de otras iglesias. El libro de los Hechos no habla de otros, lo que hicieron los otros apóstoles. Pero Dios quiso que esto estuviera registrado para tú y mi crecimiento. No piense que esto es todo lo que pasó en la iglesia. Hubo muchas otras cosas que no pasaron. Y prueba de ello es, por ejemplo, dice que la iglesia crecía en Judea, Galilea y Samaria. Y de las iglesias de Galilea, en toda la Biblia, Nuevo Testamento, nunca se habla de una iglesia en Galilea. Y sin embargo, nada más aquí dice que la iglesia era fuerte en esa área de Galilea. Así que no piense que lo que pasó aquí fue todo lo que pasó. Muchas otras cosas pasaron, obvio, muchos otros cristianos en muchos lugares, porque Dios se mueve en los que le aman y le sirven. Y aquí solamente está registrado lo que Dios quiere que tú y yo sepamos para nuestro crecimiento. Así que vamos al versículo 32. Pedro, que estaba recorriendo toda la región,
fue también a visitar a quién, hermanos, a los santos que vivían en Lida. Lo primero que hay que hacer, hermanos, ver es de que por primera vez los apóstoles, aunque al menos Pedro, se empiezan a mover. ¿Se acuerdan dónde estaban los apóstoles cuando todos huyeron? Se fueron a Samaria, Judea, Galilea, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Y es raro, porque Jesucristo les había dicho, vayan. Y ahora por primera vez se ve que los apóstoles empiezan a salir de Jerusalén y Pedro va a toda la región para visitar a quién, hermanos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los santos, hermanos? Los que creen en el Señor. La Biblia, a los ojos de Dios, la Biblia, Dios nos llama santos. Nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es ser santo. Todos los que venimos de la religión católica, o todos los que vienen de la religión católica, todos los que venimos de la tradición cultural latina, pensamos que un santo es un mono, ¿verdad? Que está en el cielo, una persona que está en el cielo y hace una figura de él, una estampa, un dibujo, y esos son los santos. La Biblia no habla de eso. La Biblia dice que los santos no están en el cielo, los santos estamos aquí en la tierra. La palabra santo significa que los que estamos en el mundo, Dios nos santifica, nos separa, nos aparta, nos elige para ponernos en otro lugar que ya no es el mundo, aunque estamos en el mundo, sino ya nos dejamos de estar bajo el poder de Satanás, de estar debajo de la cultura de este mundo, de la manera de pensar de este mundo, y estamos apartados, aunque estamos en el mundo. Eso significa la palabra santo. Alguien que fue tomado del mundo para llevarlo a la presencia de Dios. Nosotros somos santos porque nosotros hemos sido apartados. Y el asunto está, hermanos, de que tú vas a tu trabajo y tú ¿quién eres? ¿Quién eres allí? Un santo. Una persona elegida por Dios, una persona que fue apartada. Esos somos nosotros. Y no solamente nosotros, sino todos los que creen en Cristo Jesús. La Biblia les llama santos, separados del mundo, para ya no vivir igual como el mundo, para ser diferentes, somos santos. Así que en esta parte, de hecho vamos a ver, olvidé decirles, sí les di, no les di. Esta partecita vamos a ver 4 milagros. ¿Ya vio el primer milagro? ¿Cuál fue el primer milagro? ¿Todavía no llegamos ahí? Ya lo leímos, pero antes de eso había otro milagro, ¿no lo vio? Tenían paz. En medio de la tormenta tenían paz. Ese es el primer milagro que vamos a registrar aquí. Nosotros siempre pensamos que los milagros son algo así, Maravilloso. portentoso y maravilloso. A veces los milagros no son de esa manera. El hecho de que nosotros tengamos paz en medio de problemas significa que hay un milagro en nuestras vidas. Y la gente se da cuenta de ello. Entonces Pedro se va, empieza a visitar a los, ¿quiénes, hermanos? A los santos. A los hermanos que están acá, en la ciudad de Lida, que está ahí en Israel. Dice, allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. O sea, no nació paralítico, algo le pasó a la persona. Quizás sufrió un accidente, quizás tenía una enfermedad, algo le sucedió y tenía 8 años de estar paralítico y estaba en cama. Eneas, le dijo Pedro. ¿Qué le dijo, hermano? Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron. ¿Y qué pasó, hermanos? Me gusta mucho, y tú y yo debemos poner atención, de que Pedro le da todo el crédito a Jesucristo. Jesucristo te sana. No es por su poder, no es porque era apóstol, no era porque uno de los que más se nombra en la Biblia, no. ¿Quién te sana? Jesucristo. Pedro tiene que enfocar en su ministerio y en su predicación que el poder le pertenece a Cristo, el bienestar le pertenece a Cristo, la paz le pertenece
a Cristo. Tu vida le pertenece a Cristo. Así que Pedro está totalmente cuidadoso y le dice a Eneas, una persona que está paralítica por 8 años, Eneas, Jesucristo te sana. Debemos tener cuidado, hermanos. Nunca caigamos en el error de que algún hermano es milagroso. Un niño es milagroso, un predicador es milagroso. No es así. A veces hemos caído en ese error. La gente cae en ese error. Va a venir fulano y el hermano hace milagro. Tengamos cuidado. El único que hace milagro, el único que sana, el único que salva es el Señor. Y utiliza personas. Estoy seguro, aunque tú y yo no lo veamos, estoy seguro que Dios utiliza personas de su iglesia. Como lo vimos en los capítulos anteriores, uno que se llamaba Ananías, que hizo un milagro. Fue y oró por Saulo, le dijo, hermano, el Señor te sana, y recobró la vista. Uno de tantos. No era apóstol, no era discípulo, no era evangelista, no era profeta, no era nada. Era un santo nada más. Dios utiliza a sus santos, a los que están caminando con Él. Así que en esta ocasión Pedro, para no poner la atención en él, porque era Pedro, le dice a este hombre, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Y qué le dijo? Levántate, tiende tu cama. Y al instante se levantó. ¿No le recuerdan unas palabras esa frase de Pedro? ¿A quién le recuerdan? Al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan, hermanos? Usted tiene que conocerlo. Si no lo conoce, hermano, me va a preocupar si no conoce la historia de aquella ocasión en Marcos capítulo 2, cuando está el Señor Jesucristo, se le llena la casa de gente, que no podía entrar ni por las ventanas ni por la puerta. Estaba toda la gente amontonada y llevan a un paralítico. ¿Se acuerdan? Y se suben al techo, hacen un agujero en el techo, lo bajan con unas sogas. El dueño de la casa dijo, Mira, viene lo que me hizo un niño ahorita, hermano, miren. Así le hizo un agujero a la casa. ¿Y qué dijo el dueño? Pero eso. Y estoy seguro que Pedro estaba ahí. Y Pedro le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Y se enojaron los fariseos y los escribas. ¿Cómo se atreve este hombre a perdonar? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesucristo escucha sus pensamientos, porque estaban pensando, ¿por qué piensan así? Para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. ¿De qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados son perdonados y que siga paralítico? ¿O es más difícil decirle levántate, toma tu lecho y anda? Para que vean, no contestó nadie. Para que vean que el Hijo de Dios tiene poder, dijo al hombre, le dijo, no sé cómo, no dice su nombre, levántate, toma tu lecho y anda. Sí, porque los que le bajaron, sí, levántalo, Señor, porque no quiero echar de regreso para atrás. Y lo sanó, hermano. Yo creo que